Bueno, chicos, nuevamente nos encontramos aquí en esta terminación de la explicación de el tema sobre las soluciones. Entonces, pues los invito muy cordialmente a que me escuchen y al finalizar de ver todos estos videos les voy a pedir el favor que me manden un mensajito a- con el nombre suyo para yo tener presente quiénes son los estudiantes que ya han podido ver la grabación. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Pasamos al siguiente subtema, denominado propiedades coligativas de las soluciones. Para explicar este tema es importante entonces tener presente que estas propiedades coligativas son aquellas que están relacionadas con la presencia de partículas que puede haber en el soluto que estén dispersas dentro del solvente, dentro de una solución. Entonces depende de la concentración de la solución y en este caso no va a depender de la naturaleza del soluto. Estas van a incluir el descenso de la presión de vapor, el cambio de fusión en el punto de fusión o de ebullición y de la presión osmótica. Vamos a ver a qué se refiere el subtema referente a esta propiedad que es el descenso de la presión de vapor. Cuando nosotros vamos a disolver un soluto en un solvente líquido, algunas de las partículas del soluto van a ocupar el espacio de la superficie líquida de la solución y van a atraer las partículas del solvente. Por esta razón, entonces, va a disminuir la posibilidad de que se evaporen las partículas que forman el solvente. Cuanto mayor es la concentración del soluto, menor va a ser la presión de vapor que se va a observar. Esta relación también se denomina ley de Raoult. La siguiente de las propiedades coligativas de las soluciones es el cambio en el punto de fusión y de ebullición. No olvide, el punto de ebullición de una sustancia líquida es aquel en el cual la sustancia va a pasar de el estado líquido a estado de vapor. Para poder explicar estos dos puntos de fusión y ebullición, me voy a permitir entonces mostrarles, hacer una pausa en este momento y mostrarles la siguiente información que yo sé que va a ser importante para ustedes. Aquí dentro de nuestra guía tenemos en la primera página una imagen que hace referencia a los cambios de estado. Voy a permitirme ampliar la imagen para poder observarla con mayor detalle. Este que habla sobre los cambios de estado. Quizás se vea bien la diapositiva. Dice que los estados de la materia pueden variar. Entre ellos, en los estados más importantes, que son los más conocidos, los más estudiados por nosotros, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Creo que voy a preferir compartir la pantalla con una imagen un poco mejor porque esta quizás no nos deja ver muy bien a lo que me refiero. Permítanme un segundito y ya estoy con ustedes. Bueno, continuamos entonces para explicar lo de los cambios de estado. Les decía que cuando estudiamos el estado sólido, líquido y gaseoso, estos tienen no solamente unas características, sino unas propiedades que hacen que entre ellos, físicamente hablando, puedan cambiar. Entonces, una sustancia que está en estado sólido puede cambiar a estado líquido. El paso del cambio entre el sólido y el líquido se denomina fusión.
También después de que la sustancia sea líquida puede pasar a estado gaseoso. En este caso, cuando pasa directamente de estado líquido a gas, se presenta el cambio de estado denominado vaporización. Y cuando el gas sufre un cambio a estado sólido, podemos decir que este cambio de estado se denomina sublimación regresiva. Las sustancias entonces pueden migrar. También un sólido puede convertirse directamente a gas, como pasa, por ejemplo, en el ejemplo de los pedazos de hielo seco que están en estado sólido a medida que va pasando el tiempo y se sacan del recipiente donde ellos están contenidos, pasan directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, como pasa, por ejemplo, con el hielo que fabricamos en la nevera, que cuando lo sacamos de la nevera, a medida que va cambiando la temperatura, cambia también de estado, puede volverse líquido. Esto es algo que podemos observar muy frecuentemente. Lo mismo que sucede con los glaciares. Por el aumento de la temperatura en el planeta, entonces el hielo se va a derretir y va a cambiar a estado líquido. Y aumentan entonces, en este caso, el volumen de agua que hay en el planeta. También las sustancias pueden pasar de gas directamente a líquido y este se denomina condensación. Al agua también le pasa eso. Cuando nosotros estamos preparando en la mañana, por ejemplo, el tinto o el chocolate en la olleta, nosotros si colocáramos un plato encima del correspondiente recipiente donde está el líquido, después de formar esas burbujas, en la cual ya nos indica que está cambiando a estado gaseoso, las gotas de agua que están en estado líquido se convierten en gotas de vapor de agua, entonces llamamos a este estado, el cambio se llama vaporización, pero si colocamos un platito encima y luego lo retiramos, nos damos cuenta que está lleno de unas gotitas. Estas gotitas han pasado del estado gas al estado líquido nuevamente y eso es lo que se denomina condensación. Ahí en ese momento ha ocurrido una condensación, que es lo que ocurre allá alto en las nubes cuando éstas se condensan, el vapor de agua se condensa, ¿correcto? También los líquidos pueden pasar a estado sólido, en este caso, por ejemplo, sucede cuando nosotros sometemos a altas temperaturas para, por ejemplo, extraer metales, los sometemos a altísimas temperaturas y estado líquido, estado sólido, fácilmente. En ese caso, los metemos en la tolva, la podemos vertir las bases correspondientes donde se elaboran los lingotes y a medida que se va enfriando este líquido se convierte en sólido, el metal sólido, y a ese paso es el que denominamos entonces solidificación. Entonces es muy importante que usted tenga presente eso. Cuando hablamos entonces del punto de ebullición, es el punto en el cual el agua o cualquier otro líquido pasa de estado líquido a estado de vapor. Cuando las moléculas se equilibran en ese momento, podemos decir que ha pasado al otro estado. Entonces, ahí donde tomamos la temperatura, inmediatamente es la que consideramos como ese punto de equilibrio que está ahí entre el estado líquido y el estado gaseoso, entonces es el que nosotros denominamos punto de ebullición. Eso hay que tenerlo muy presente, a qué se refiere entonces nuestro tema. Entonces, existe un punto de congelación y un punto de ebullición o vaporización, que se le llama. Esto era un poco para poder explicar esta parte que sigue a continuación acá. Entonces continuamos. Cuando hay cambio entonces en el punto de fusión y de ebullición de un soluto, ¿cierto? Entonces cuando adicionamos un soluto a un solvente que es puro, modifica algunas de las propiedades del solvente. Por ejemplo, el agua salada va a hervir a mayor temperatura que el agua pura. Igualmente se va a congelar a una temperatura inferior a los 4 grados o a los 0 grados. La congelación se va a producir entonces cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido. Entonces ahí hay
otra es la presión osmótica. Esta se va a definir como la presión o empuje que ejerce el agua sobre uno de los lados de la membrana semipermeable, entendiéndose como membrana semipermeable aquella que película que deja pasar el solvente pero no deja pasar el soluto. Esta presión está influenciada por la concentración del soluto, que no puede pasar a través de la membrana en ningún sentido. Por lo tanto, el agua es la que va a atravesar la membrana de un lugar de menor concentración al de mayor concentración. A continuación, entonces, el último de los subtemas habla sobre los coloides y sus propiedades. Los coloides son estados entonces intermedios entre las soluciones y las mezclas heterogéneas. Las características que diferencian una solución de un coloide es el tamaño de las partículas que están dispersas en ella. En las soluciones el soluto se dispersa en las moléculas o en los iones de las mismas, mientras que las partículas coloidales son conglomerados de dimensiones que van desde los 100 hasta 100, desde los 10 hasta 100 veces mayores. En los coloides las partículas que están suspendidas se llaman micelas y forman la fase dispersa, y la sustancia que las sostiene forma la fase o medio dispersante. Aquí estamos observando una imagen en la cual estamos viendo que hay movimiento de esas partículas que impide que éstas se sedimenten, es decir, ellas nunca van a lograr estar al fondo del correspondiente recipiente o al fondo de la solución. Vamos a ver cómo se clasifican los coloides. Según la afinidad de los coloides por la fase dispersante, se van a clasificar en liófilos y liófobos. Los liófilos van a tener gran afinidad entre las partículas dispersas y el medio dispersante, de manera que actúan íntimamente y forman los geles. Los coloides liófobos entonces tienen muy poca afinidad entre las partículas dispersas y el medio dispersante. Por lo tanto, tienden a precipitarse, formando los soles. En la tabla número 4 se está resumiendo esta información y entonces se están mencionando algunos ejemplos. Es muy importante que lo tengamos muy presente. El medio dispersante puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Entonces, para poder saber cuál es el tipo de coloide al cual nos estamos refiriendo, esto es muy importante que lo tenga presente. Hay unos coloides que en su fase dispersa también pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, en un ejemplo de coloide que esté en su fase dispersa sólida y en el medio dispersante sea sólido, podemos tener las gemas, las esmeraldas y los rubíes, son los cristales. Cuando la fase dispersa es líquida y el medio dispersante es sólido, podemos tener las emulsiones y también las perlas, es un ejemplo de ellas. Entonces, por ejemplo, en las emulsiones, como cuando nos mandan a tomar esa emulsión de Scott, si se han dado cuenta cómo es, ese es un claro ejemplo de ella. También cuando la fase dispersa es gaseosa, pero el medio dispersante es líquido, podemos encontrar las espumas sólidas. Allí podemos tener, por ejemplo, la piedra pómex, esa que utilizamos para extraer las callosidades de nuestra piel. O también el ámbar es un buen ejemplo de ella. Cuando el medio dispersante es líquido y la fase dispersa es sólida, tenemos los soles geles. Allí tenemos el plasma sanguíneo, las tintas y la gelatina. Ejemplos de líquidos en su fase dispersa y líquido, tenemos las emulsiones. Las cremas cosméticas, la leche, la mayonesa son emulsiones o se consideran emulsiones. Si ustedes se han dado cuenta, las partículas están más líquidas que cuando hablamos, por ejemplo, de la piedra pómez, que es un poco más sólida.
Las espumas que están en medio dispersante líquido y en la fase dispersa gaseosa tenemos los merengues, los que nos gustan tanto, que son esos carbohidratos que nos encantan, las cremas como por ejemplo la crema chantilly, aquella crema que le ponemos al adorno de los helados o en los postres que utilizamos. Cuando la fase dispersa, el medio dispersante es gaseoso y la fase dispersa es sólida, encontramos allí los aerosoles, como cuáles, el humo que se desprende cuando quemamos algo, los polvos y algunos líquidos. Y en la fase dispersa, líquida y medio dispersante gaseoso, nosotros encontramos, por ejemplo, la niebla. La niebla es muy diferente, ¿cierto?, al aire. El aire es muy distinto a la niebla. Entonces, tener en cuenta muy bien estos ejemplos que tenemos acá, porque en nuestro taller nos toca volver nuevamente a hablar de ellos y pues clasificarlos como corresponden. Vamos a ver ahora el subtema propiedades de los coloides. Dentro de las propiedades de los coloides tenemos que incluye el movimiento browniano, el efecto Tyndall y la absorción. Dentro del movimiento browniano es el movimiento quebrado, caótico, continuo y desordenado que realizan las partículas coloidales. Estas no se pueden observar a simple vista. Muchas veces necesitamos una lupa o cualquier otra o un microscopio para poder observarlas. Y se debe al choque de las partículas que están dispersas en ese medio. El efecto Tyndall es la propiedad que poseen algunos coloides de dispersar un rayo de luz que los atraviese. Entonces, a veces lo podemos someter, a veces nosotros lo vemos cuando emerge un rayo de luz a través de la puerta y estamos observando, entonces vemos las partículas de polvo como suspendidas en el aire, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos pasar el rayo de luz disperso a través, por ejemplo, de un prisma, entonces nosotros podemos observar estas partículas que están ahí suspendidas. La luz de las farolas de los automóviles cuando atraviesa la niebla es un buen ejemplo de ellas. La absorción, entonces, es la propiedad que tienen algunas partículas de los coloides de atraer o retener sustancias. Los coloides, entonces, son excelentes absorbentes debido al tamaño pequeño que tienen las micelas, que presentan una carga eléctrica positiva, que se denomina la catáforesis, o una carga negativa que también puede tener y se llaman anaforesis. Las cargas eléctricas, si se aplica un voltaje elevado a estas partículas coloidales, pueden movilizarse hacia alguno de los dos electrodos, positivo o negativo. Y allí es donde podemos saber si son positivas las cargas o negativas. Y otras se van a mover, bueno, de acuerdo a la carga que posean. Si se neutraliza la carga, entonces mantiene dispersas las partículas que se van a precipitar y el sistema coloidal entonces se va a destruir. Para finalizar, muchachos, entonces vamos a revisar en nuestro taller lo que necesitábamos desarrollar. Pues vamos a observar en nuestra guía nuevamente lo que nos solicitan que desarrollemos para tener muy presente. Vamos a observar en el taller que se compone de varias partes. La primera parte del taller, el punto número 1, nos está solicitando que lo copiemos o lo recortemos y peguemos, ¿cierto? Para poder completar los datos que le hacen falta. Tenga muy presente que estamos hablando en general del tema de las soluciones. Solamente las soluciones. En esta parte vamos a escribir cómo están formadas las soluciones. Recuerde que al inicio de nuestro video anterior decíamos que está formado por dos partes, el soluto y el solvente. Entonces colóquelo por favor ahí. Acá también nos están diciendo entonces que se clasifican teniendo en cuenta no solamente el estado físico,
sino que también se clasifican de acuerdo a la concentración. Entonces, complete, de acuerdo al estado físico que podemos encontrar de las soluciones y de acuerdo a la concentración, cómo se denominan estas soluciones. Aquí ya tenemos un ejemplo de las saturadas. Recuerde que ya habíamos hablado de que eran tres: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Entonces, complete, por favor. Y que se pueden modificar por unos factores que son la temperatura, la concentración y otros dos que ya habíamos estudiado anteriormente, para que por favor coloque aquí los correspondientes términos claves. Cuando hablamos de la concentración, entonces de acuerdo a eso hay unas que vamos a utilizar. Recuerda que dijimos que unas unidades que eran químicas y otras físicas. No se vaya a equivocar, ¿listo? Coloque las que le faltan y colóquela donde corresponde. Eso es lo que hay que hacer aquí para completar el mapa conceptual. En el segundo punto tienes que hacer dos cosas. La primera es que tengo que colocar en el correspondiente cajoncito, primero, si es falso o verdadero. Luego de eso, todas las que son falsas las debo justificar, colocando aparte la corrección. Entonces, esto, si tengo la fotocopia, está bien sacada, la puedo recortar y simplemente puedo numerar. El primero puedo colocar aquí número 1, en el segundo puedo colocar el número 2, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues obviamente para que cuando usted vaya a relacionar la corrección o la respectiva justificación, usted no tenga problemas para poder hacer este proceso de saber a qué cada una de las afirmaciones, a qué afirmación se está refiriendo. Lea bien. En el número 3, en la foto que le voy a mandar a continuación, usted va a poder observar a qué se refieren los dibujos que aparecen ahí, que muy seguramente en la fotocopia no nos aparecen bien. El primer dibujo corresponde a un helado, una bola de helado. El segundo dibujo nos está mostrando lo que hay en el cielo, en esa capa atmosférica. En el tercer dibujo estamos hablando del merengue, el que acabamos de nombrar anteriormente, y en el cuarto estamos hablando de una gelatina. Aquí tengo que escribir qué tipo de coloide es. Entonces voy a escribir si es liófilo o liófobo y voy a escribir ahí si se refiere a una emulsión, si se refiere a una gel, si se refiere a una espuma, qué es lo que es. Luego en el punto número 4, vamos a observar primero que todo estas dos muestras que tenemos aquí. Hay una gran diferencia entre la una y la otra. Entonces aquí nos están diciendo que hay una muestra que está concentrada y otra que está diluida. Voy a colocar A en aquella muestra que está diluida y voy a colocar una B en aquella muestra que yo creo que está concentrada. El color me dice si está diluida o está concentrada. Esto puede ser una mezcla de una tinta, ¿correcto? Entonces obsérvela bien y va a responder. El punto número 5 no lo puedes desarrollar aquí. Esta tabla es bueno que usted la pase a una hoja cuadriculada. Yo sugiero que aquí, en esta parte, usted por favor va a colocar otra columna donde va a colocar un dato que usted necesita para poder resolver el resto de los ejercicios que le están pidiendo que resuelva acá. Porque va a necesitar el peso molecular. No se le olvide, la tabla periódica yo se la voy a hacer llegar ahorita al grupo. Y no se preocupe, porque este trabajo no es necesario que si no lo tiene completo, no es necesario que me lo mande mañana viernes, sino que me lo puede mandar la semana próxima y yo todavía valgo el trabajo con una buena nota. Entonces no se preocupe por andar corriendo y presentándome de pronto trabajos que estén incompletos. Trate de desarrollarlo completico para que usted entienda los subtemas y esto de todas maneras el año entrante, el 10º, que entramos a ver solamente química, no se preocupe que nosotros vamos a retomar nuevamente este tema para darle una mirada general.
Entonces, en la tabla periódica aparecen cada uno de los componentes de estos compuestos. Sírvase colocar otra columna adicional, ahorita le voy a mostrar cómo, para que usted cuando vaya a hacer el cuadrito, entonces por favor tenga presente primero calcular a través del peso molecular que aparece aquí en la tabla periódica, para cada uno de esos ejercicios que están ahí, calcule el peso molecular primero que todo, para poder hallar la normalidad o el número de moles que me pide el ejercicio. Entonces este cuadro, ahora los espacios están muy diminutos, ahí no le cabe la respuesta que le da. Y cada uno de ellos tiene que ir acompañado, obviamente, de el ejercicio matemático como usted lo hizo. Entonces voy a permitirme hacer una pausa en este momento para mostrarle cómo lo debe desarrollar. Bueno, volviendo entonces, espero que lo puedan observar, no sé si lo están observando bien aquí en la pantalla. En el ejercicio, yo no sé si sale al derecho, creo que sale como que al revés porque no estoy muy segura que lo podamos ver bien. Vamos a ver si con este otro aparato se los puedo mostrar. Voy a solicitarle que me muestre entonces acá todos los participantes para poderlo ver. No logro desactivarlo. Logro desactivarlo. Vamos a ver si me lo permite. Me permite. Mostrar acá. Bueno, vamos a mirar a ver si nos lo deja mostrar. Aquí. Ustedes se dan cuenta que tengo el cuadrito, que yo ya lo recorté, lo pegué y coloqué otra columna adicional a donde está el peso molecular. Recuerde tener presente que en la fórmula nos están diciendo cómo vamos a desarrollar esta. Entonces fue lo primero que yo hice, hallar el peso molecular en cada uno de los casos. Voy a tratar de mirar a ver si es posible que podamos observar acá. Vamos a ver si es posible observar acá el primer ejemplo que dice C6H12O6. Si usted observa acá, lo primero que hay que hacer es identificar los correspondientes elementos que están en esa fórmula. Si usted observa, en nuestro primer ejemplo, vamos a mostrarlo acá, en nuestro primer ejemplo nos están diciendo que la fórmula molecular del primero de los ejercicios es C6H12O6. Entonces aquí tenemos en cuenta que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos.
Vamos a ver si puedo sacar un lapicito por acá para poder escribir. De manera que podamos mirar a ver si podemos escribir desde este programa. Acá. Si usted observa, tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y tenemos 6 oxígenos. Aquí lo que nos dice el ejercicio es que tenemos que hallar el peso molecular total, primero que todo. Yo recomiendo que usted esto lo haga primero que todo. Vamos a ver si me permite moverme un poquitico. Vamos a moverlo por acá. Y entonces, en los carbonos, vengo a la tabla periódica y me doy cuenta que el carbono tiene un peso molecular de 12. Vamos a colocar acá el peso molecular. Pesa 12 y lo voy a multiplicar por 6. Es nuestro primer número que aparece ahí. Voy a bajar un poquito por acá. También nos están diciendo que el hidrógeno pesa 1,008, entonces podemos decir que es 1. Entonces 1 por 12. Vamos a espaciar un poquito el por. Y el oxígeno tenemos 6, ya sabemos que el oxígeno pesa 16, 15,99, entonces 16 por 6. Y de esa manera obtenemos nuestra operación matemática. Vamos a ver si nos permite sacar el peso molecular. Cuando nosotros hacemos esta operación matemática, para el carbono nos da un valor de 72, para los hidrógenos entonces nos va a dar un valor de 12 y para el oxígeno nos va a dar un valor de 96. Cuando nosotros hacemos la suma total, entonces nos da como resultado, voy a colocar aquí la suma total de estos, me da como resultado 180 gramos. Es lo primero que nos piden que haga. Entonces, voy a colocar una columna a donde voy a colocar aquí el peso molecular de cada uno de estos compuestos y colocaría para el caso de la glucosa, que es el 6H12O6 o sacarosa, puede ser también, ambos tienen la misma fórmula. Vamos a ver que el peso molecular es de 180 gramos, entonces voy a hacer otra columna adicional acá para poder ubicar en ellas cada uno de los pesos moleculares que me están pidiendo para cada una de estas sustancias. Entonces, de la misma manera es lo primero que tenemos que hacer. Una vez usted haga eso, va a mirar el ejercicio que le está solicitando. Aquí podemos observar que lo que nos pide el primer ejercicio es que hallemos el número de moles, que hallemos el número de litros, mililitros que hay en un ejercicio que dice que tiene una concentración de masa-volumen de 2,5. Entonces, en ese caso, lo primero que nos tocaría establecer es en 50 gramos que hay de glucosa, teniendo en cuenta su peso molecular, hallamos el número de moles haciendo la conversión respectiva. Luego de eso, entonces, voy a hablar de
hacer el correspondiente ejercicio donde voy a colocar el número de porcentaje masa volumen para poder hallar el valor y al final entonces puedo hallar la molaridad. Cuando ya hallo la molaridad, cuando hallo el porcentaje de peso, entonces ya yo sé, en ese caso, cuántos mililitros tiene este ejercicio, el primer ejercicio en donde me dicen que tiene 2,5 de concentración, de porcentaje masa volumen. Entonces eso es lo que hay que hacer. Con los datos que nos dan, hallamos los otros datos que nos están haciendo falta. Pero eso sí, haga el cuadrito en una hoja de papel cuadriculado. En el punto número 6 a nosotros nos están pidiendo el favor que explique cuál es la razón por la cual las personas que van a los lagos a pescar saben que a medida que hace más calor, ¿qué pasa? Los peces se van a alejar de la orilla. Ustedes de pronto han visto los pescadores que siempre tratan de alejarse de la parte de la orilla porque la orilla es mucho más caliente porque los rayos del sol están muy encima. Entonces los peces tienden a estar en lugares que son más fríos. Entonces vamos a escribir por qué razón es que se hace esto. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa con los peces cuando aumenta la temperatura? Recordemos que los peces son organismos que se van a ver beneficiados del oxígeno que está disuelto en el agua. Entonces, a partir de esa premisa es que hay que poder responder esta afirmación. Entonces, por favor, recortan la pregunta y responden. En la pregunta 7 tenemos que establecer semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos. Si tiene problemas, póngale aquí una A, ¿cierto? Si de pronto, profesora, es que no entiendo cómo lo tengo que hacer, entonces yo puedo perfectamente escribir ahí, ¿cierto? La parte que yo quiero resaltar en ese momento, entonces yo puedo perfectamente aquí escribir una A, o puedo escribir un número 1, como quiera usted hacerlo, de manera que cuando usted vaya a resolver el ejercicio, usted y yo pues podamos saber a qué se refiere. Entonces, primero, en qué se parecen y luego en qué se diferencian. Estos dos términos, solución y coloide, cristalización y congelación, efecto Tyndall y movimiento browniano, equivalente y normalidad. Después de eso nos están solicitando que realicemos un ejercicio. El ejercicio nos dice que hay que calcular los gramos de agua que deben agregarse a 5,80 gramos de ácido fosfórico para preparar una solución que queda 0,10 molar. La M mayúscula significa que es molar. Entonces, allí yo voy a sugiero que para poder resolver ese ejercicio tengamos presente primero que todo en hallar el porcentaje teniendo en cuenta el número de gramos o átomos gramos que hay en el ácido fosfórico. Entonces, no olviden aplicar las respectivas, los respectivos seguimientos. Primero, hallamos el peso molecular del H3PO4, del ácido fosfórico. Luego de que hallemos el peso molecular, que es muy importante, entonces vamos a hallar la molaridad. Después de que hallamos la molaridad, entonces vamos a aplicar la fórmula correspondiente que nos dicen del porcentaje en volumen, ¿cierto? Y está lista la resolución de este ejercicio. En el punto número 9 nos están solicitando que calculemos el número de equivalentes y el peso en gramos del soluto que hay en 200 mililitros de una solución que es 0,5 normal de H2SO4, de ácido sulfúrico. El primer paso que yo creo que hay que hacer aquí para poder resolver este ejercicio es convertir
Los 200 mililitros de la solución los vamos a convertir a litros. Entonces haga la correspondiente conversión dividiendo 200 entre 1000 mililitros, que es lo que contiene un litro. En el segundo punto vamos a aplicar la fórmula para hallar normalidad. Para hallar normalidad, entonces vamos a referirnos ahorita a en nuestra guía, vamos a ver cuál es ese ejercicio que tenemos que tener en cuenta, cuál es la fórmula que tenemos que tener en cuenta para hallar la normalidad. Recuerden que anteriormente estábamos mirando nuestras copias y en nuestras copias nos estaban enseñando, vamos a ver acá, vamos a cambiar acá a este nuevo. Vamos a cambiar acá la pantalla. Para poder observar acá. Vamos a ver, creo que es aquí. Aquí donde estamos viendo las unidades químicas, entonces nos estaban enseñando cómo hallar la molaridad y cómo hallar, la normalidad. Vamos a checar un poquito la imagen. Aquí entonces en esta página nos están diciendo cómo hallar la normalidad, entonces aplicamos esta fórmula, no lo olviden. Luego de aplicar esa fórmula, entonces hallamos el equivalente en gramos. No se olviden cómo se halla el equivalente en gramos, que aquí nos lo están explicando. Vamos a dividir el peso molecular, lo vamos a dividir entre el número de equivalentes gramos que nos dio anteriormente, después de aplicar la fórmula de normalidad para hallar el número de equivalentes gramos. Aquí despejamos de esta fórmula la normalidad para hallar los equivalentes gramos en este ejercicio. Entonces no se olviden. Bueno, continuamos entonces con el taller. Y lo que nos están solicitando que hagamos acá. En el punto número 10, vamos a ver qué nos solicitan que hagamos aquí en el punto 10. Voy a ampliar un poquitico más la imagen. Voy a bajar acá. En el punto 10 nos están pidiendo que resolvamos aquí. El análisis de una muestra de café indicó que contenía 85 miligramos de cafeína por cada pocillo de 240 mililitros. Hay que calcular la molaridad de la cafeína. Recuerde que es la que se escribe con M minúscula. Sabiendo que la fórmula es C8H10N4O2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí de nuestro análisis es hallar el peso molecular de la cafeína. Luego de que hallemos el peso molecular, hallamos el número de moles que hay por cada 0,85. Aquí dice que como son miligramos, entonces 0,085 gramos, los miligramos hay que pasarlos a gramos. Y luego en tercera actividad que hay que hacer ahí, entonces convertimos los 240 mililitros que nos da el ejercicio, los vamos a convertir a litros. Y luego de convertirlos a litros, aplicamos la fórmula para hallar la correspondiente molaridad, teniendo en cuenta que es moles de soluto dividido en litros de solución. Y listo, ahí tenemos la respuesta al ejercicio.
En el ejercicio número 11 nos están diciendo que una solución contiene 3,7 gramos de hidróxido de calcio en un volumen de 250 mililitros. Lo primero que hay que hacer es hallar el peso molecular del hidróxido de calcio. Después de hallar el peso molecular, entonces nosotros vamos a hallar el valor de la molaridad. Después de que hallemos la molaridad, entonces nosotros vamos a hallar la normalidad de la solución. Ese sería el último paso. No olviden que para tener en cuenta de realizar estos dos ejercicios necesitamos convertir el volumen que me lo dieron en mililitros, lo debo convertir a litros. No se olviden, porque la fórmula me dice que debo trabajar es en litros. En el ejercicio número 12 nos están pidiendo que por favor resolvamos qué es lo que le pasa al pez. Dice que un pez dorado que está en una pecera con agua, aquí está mala. Recordemos que los libros también a veces tienen errores de ortografía, con agua que recientemente fue hervida y enfriada rápidamente. Entonces, unos minutos después el pez muere. Debemos explicar por qué razón el pez muere. Recordemos nuevamente que el pez o los peces son organismos que van a obtener el oxígeno que está disuelto en el agua. Y ellos obviamente aguantan hasta cierta temperatura, pero no solamente eso. Recordemos que cuando hervimos el agua, ¿qué pasa con el oxígeno y el hidrógeno? Van a convertirse en vapor. Entonces, cuando hervimos el agua regularmente, seguramente se le va a bajar con la concentración de oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que pasa ahí pues, para poder resolver esa cuestión. Cuando termine, entonces, simplemente terminamos el taller resolviendo los ejercicios que nos están solicitando de los compromisos personales y sociales. Lo primero que hay que hacer es que recorto este texto. Si no tengo las fotocopias, debo copiarlo. Lo leo muy bien y luego respondo las dos preguntas que están ahí. ¿Correcto? Luego vamos a leer el texto que aparece aquí sobre el uso de los cosméticos, ¿cierto? Y vamos a mirar a ver si usted puede fabricar un producto. Si a usted le dijeran que fabricara un producto cosmético, ¿usted qué producto le gustaría fabricar? ¿Qué propiedades usted buscaría que tuviera? Entonces yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos hablando de productos que yo uso para el cutis, por ejemplo, y uso polvos cosméticos. El polvo cosmético regularmente, por ejemplo, se usa es para evitar el brillo en la piel, ¿cierto? Entonces, eso es una de las propiedades que tendría ese cosmético, ¿cierto? Que cuando yo me lo aplique no sea tan grande el grumo que me queden como parches, ¿cierto? Porque cuando yo me maquillo, busco es que en vez de que parezca que estoy maquillada, pareciera que estuviera con la piel bastante normal, o sea, con la piel bastante natural, es lo que uno busca. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades que a usted le gustaría que tuviera su producto cosmético? Y en la B dice que describa qué materias primas utilizaría usted en la fabricación de ese cosmético, de ese producto cosmético, y que lo sustente con dos razones. Dese cuenta que no es tan complicado de hacer. Si a usted le gustaría fabricar un producto cosmético, no necesariamente tiene que ser un labial o un polvo para el cutis, puede ser cualquier otro producto cosmético. Recuerde que cosméticos se pueden categorizar como, por ejemplo, los desodorantes, son productos cosméticos, la loción que nosotros usamos a diario, son productos cosméticos. Y al finalizar, ese punto es muy importante que usted lo desarrolle porque realmente engloba todo lo que ya vimos durante el cuarto periodo de la guía, tanto cómo son los productos en su estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, como también el tema que tiene que ver de las soluciones y los coloides que ya nosotros anteriormente habíamos explicado. Entonces, con esto terminas de desarrollar la guía de la parte que tiene que ver con la asignatura Ciencias Naturales. No se le olvide,
Esto es una nota muy importante para usted, una calificación, una evaluación muy importante para usted. Ahora voy a pasar a continuación a explicar lo que tienes que hacer para presentar la asignatura de educación ambiental, que es lo último que me va a presentar del periodo, pero necesito evidencias. Entonces me voy a permitir devolverme en mi guía para explicar qué es lo que tenemos que hacer. Aquí nos piden que hagamos dos cosas. La primera es que tengo que recolectar los materiales, que ya lo hemos colocado con tiempo. Usted lo puede hacer de dos formas distintas. Usted puede poner a prueba su capacidad para hacerlo en una matera, ¿cierto? Que usted mismo va a fabricar de cualquier producto que ya no use en su casa. Algunas personas me decían, profesora, es que en mi casa alguien alguna vez dejó abandonada una cantina de leche. ¿Esa me sirve? Claro, esa te sirve. O en otras me dijeron, no, profesora, es que nos sobró una caneca de esas, no es tan grande ni tan pequeña, porque las canecas grandes de pintura que ya hemos utilizado, regularmente uno las utiliza en el patio como un balde cualquiera, pero si no es tan grande le sirve también como matera. Entonces, vea el video, que fue la primera actividad que yo le propuse que hiciera, que lo hizo la profesora Belén, que es la profesora de nuestra sede integradora. Entonces yo le decía, lea el video, ¿cierto? Mírelo, obsérvelo. Yo les mandé a ustedes el correspondiente enlace para que ustedes entraran y lo observaran. Y después de ver el video, ¿cierto?, del proyecto familiar que ella está haciendo en su casa, ayer me estuvo mandando incluso unas fotografías de todas las plantas que ya tiene en la actualidad, porque tiene tomate, tiene la auyama que ya pronto va a darle, porque es muy rápida de que dé, y tiene otro tipo de plantas ahí también nativas de Girardot y de toda esta zona, y van a sembrar ese árbol. Entonces, pinte la matera por fuera, ese recipiente que usted va a reutilizar, píntelo por fuera. Entonces, algunos me han dicho, profesora, no tenemos ningún recipiente, no tenemos tampoco dinero para ponernos en más gastos. Perfecto, si no tiene dinero, no tiene más recipientes, entonces hágalo en una bolsa de esas de la leche higienizada, pero hay que lavarla bien, se deja secar y la volteo para que quede el lado negrito, que es el que trae por dentro, ¿correcto? Entonces también en una bolsa usted puede sembrar la semilla o el árbol. Como usted está en noveno, no tiene problema, porque en décimo y en 11 lo tiene que volver a presentar, entonces lo debe cuidar. Entonces, primero que todo me debe decir de qué árbol se trata. Entonces yo le había dado unos ejemplos, pero no se van a poner a ir a los viveros a comprar, porque algunos llegaron y me dijeron, profesora, es que me están vendiendo un pero, ese no le sirve, porque al vivero, al señor del vivero, ¿qué le importa? Le importa es que usted le compre cualquier cosa de las que tiene ahí, no importa que no sean nativas. Pero ya yo le dije, hágalo con el limón, hágalo con el guanábano, hágalo con el anón, hágalo con el árbol de mamoncillo que es de aquí, hágalo de la naranja, ¿cierto? Puede sembrarlo. ¿Listo? Y le va a poner un nombre porque de ahora en adelante va a ser otro miembro de la familia. Entonces póngale un nombre. Entonces tiene que saber qué árbol es, pero le va a poner un nombre porque ahora es miembro de su familia y lo va a cuidar. Y luego de eso, guíese por el video la profe y haga la mezcla de la tierra. Póngale al suelo orgánico, póngale un poquito de arena, si quiere alguna otra aditamento. En la casa a nosotros nos sobran las cáscaras de banano, las cáscaras del plátano, las cáscaras de la papa. Entonces, en vez de meterla en una bolsa plástica que se pudra, usted los puede utilizar para abono de su planta. Entonces, si la tierra no está debidamente abonada, usted con el tiempo puede ir haciendo ese abono así, orgánico en la casa, así como se lo enseña la profe. Y luego de eso, pues entonces va a sacar todas las evidencias. Póngase el uniforme de su colegio. Ahí me está indicando que tanto quiere usted su colegio. Entonces póngase el uniforme, me deja las evidencias de que sea usted, porque ya me mandaron algunas fotografías, hay gente que ya adelantó ese trabajo,
pero resulta que nosotros no sabemos si era él o era ella la que lo estaba haciendo porque no mandó ninguna foto con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, porfa, le pone el nombre y hace una fichita. Algunos me llamaron, algunos padres de familia para decirme, profesora, es que aquí me están pidiendo que le compre yo no sé cuántas cartulinas, cuánto. No, usted lo puede hacer inclusive puede tomar el plástico que va quedando de ese soflán o de ese jabón en polvo que usted usó, y allí ese plástico le sirve mejor porque usted lo cuelga en el arbolito y no se le va a dañar con facilidad. Pero también lo puede hacer en un pedazo de cartón de una caja que le sobre por ahí, o lo puede hacer en un pedazo de cartulina. Simplemente lo adorna bien bonito, ya le voy a mostrar cómo, y después de que lo adorne, entonces usted hace el correspondiente, la tarjetita con el nombre que usted le ha dado a ese trabajo que usted está haciendo. Pues vamos a ver a dónde tengo mi presentación para poderle mostrar. Acá no es. Voy a mostrarle aquí, en esta, le voy a mostrar cómo es que esto se lo voy a mandar ahora más ratico para que usted lo vea. Y aquí le estoy explicando no solamente cómo lo va a hacer, sino que aquí también le estoy explicando cómo es que le va a colocar esa etiqueta a su árbol. Entonces, si se da cuenta, aquí tenemos la matera, ya sembramos el arbolito y podemos diseñar de cualquiera de estas formas con materiales reutilizables o con el pedazo ese que yo le decía de plástico que nos sobra donde viene el jabón. Ahí también lo podemos hacer. Le vamos a poner el nombre que usted le ha dado. Y si quiere también colocarle la especie, si es una acacia o si es un limón, le pone el nombre también ahí si usted lo desea y lo adorna bien bonito. Aquí le he mostrado algunas ideas de cómo puede adornar esa etiqueta y la cuelga del arbolito si el arbolito está grande, y si es pequeño entonces con un palito de pincho o con un palito de esos de paleta, entonces usted lo pega la etiqueta y la puede colocar así como se ve en esta fotografía, ¿correcto? O si no, lo cuelga con cualquier otro material reutilizable, lo cuelga del arbolito y me saca las evidencias, ¿correcto? Entonces eso es lo que hay que hacer en ese punto y enviar las evidencias correspondientes. Entonces creo que en este momento yo creo que eso sería todo lo que hay que hacer en la guía número 4. Les agradezco infinitamente el que estén conectados en este momento, que puedan entender lo que tenemos que desarrollar de la guía, y de todas maneras si surgen más preguntas que usted tenga al respecto de estos temas, recuerde que estamos aquí para servirle en la medida de las posibilidades. Trato de responder las preguntas lo más rápido posible porque diariamente me están llegando de los estudiantes a veces hasta 50 fotografías que tengo que evaluar. Entonces necesito que en ese aspecto sean un poco comprensivos de la situación en la que estamos viendo ahorita. Este video lo hago con mucho cariño para todos los estudiantes que lo puedan observar, y déjenme comentarios para yo saber quiénes lo están viendo, con su nombre puede ser, para yo saber qué estudiante ya estuvo viendo el video, y pues así yo también poder comprenderlos a ustedes cuando me hagan las preguntas. Entonces, me encanta mucho saludarlos, saber que las cosas, pues, en la mayoría de los casos están resultando bien, que se están cuidando en casa. Les mando un saludo y un abrazo muy especial de corazón y muchas bendiciones a ustedes que me están viendo en este momento. Los invito muy cordialmente a mis estudiantes de noveno 2 para que estemos muy atentos a las actividades que vamos a hacer para el momento de la graduación, que va a ser toda virtual. Entonces, espero verlos a todos allá recibiendo su diploma, pero no solamente a mis estudiantes de noveno 2, sino también a los estudiantes de la profesora Carmenza, para que todos nos estemos viendo ese día recibiendo ese cartón de bachiller, de la básica secundaria, que es el que recibimos en noveno. Entonces, pónganse pilas, todavía hay tiempo. Nosotros, esta es la semana entrante que ya termina, que es la semana del 13, estaremos recibiendo los trabajos que ustedes hagan. No se preocupe por la calificación porque hasta el 13, que es la semana en la cual terminan las evaluaciones, autoevaluaciones, las notas de autoevaluación que la debe enviar,
al respecto me voy a devolver un poquito porque pues eso sí lo quiero dejar muy claro nuevamente, y es que en la guía no se le olvide que hay un capítulo en donde usted me va a decir si usted entendió o no entendió, si usted pudo hacer o no pudo hacer la actividad, y es la que corresponde al proceso de evaluación. Recuerde que es la última de las casillas que aparece aquí, en cada una de las 3 actividades, 2 que son de la asignatura de química y la otra que es de la asignatura de educación ambiental. Estamos haciendo unas preguntas, resuélvala, envíe las evidencias y colóquese la nota de autoevaluación de acuerdo a su esfuerzo. Entonces no se le olvide que aquí en la nota, pues obviamente si usted fue cumplido en todos los, si usted el 23 de octubre me presentó las actividades, pues se va a poner una muy buena nota. Después del 23 de octubre, obviamente nosotros estamos recibiendo su actividad. Hágala, porque es muy importante que la haga, no quede el 50% de la nota. Pero ya no se va a poder colocar 5 en la actividad de la nota de autoevaluación para la primera actividad, sino que seguramente le va a tocar obviamente colocarse otra calificación. Entonces tenga presente eso, que la suma de esas 2 actividades le da el 100% de la nota, y que esta actividad vale el 100%, que es la actividad que hace referencia a la asignatura de ambiental. Entonces envíela, no importa que la envíe el 13, que yo igual voy a tener presente que todas las personas que fueron cumplidos conmigo hasta el día 13, con esta actividad 2 y la actividad 2 de química y la actividad 3 de ambiental, van a recibir una muy buena calificación desde que todas las actividades estén muy bien hechas. Pasada esta fecha, la siguiente semana, del 15 al 20, o más bien del 16 al 20, es la de las recuperaciones. Entonces allí ya la recuperación no va a tener la misma calificación. Y no se les olvide que hay algunos estudiantes que necesitan sacarse 3,6. En la recuperación usted va a recibir una nota de 3,5, ¿cierto? Entonces no le va a servir para pasar por lo menos con lo básico. Entonces tiene esta y la otra semana para que haga la actividad. Entonces no se vaya a preocupar por eso. Chicos, me encantó muchísimo saber que ustedes están muy bien, saber que podemos encontrarnos así sea nomás con este medio, y pues me gusta mucho haber podido participar en este momento con ustedes de esta manera, aunque sea virtual, y poderles brindar esta asesoría. Entonces, estamos en contacto, nos estamos viendo, que se cuiden mucho, los extrañamos. Quiero decirles que los extrañamos mucho, esperamos que podamos volver a las aulas de la manera que sea, porque no hay nada más importante que el calor humano. Quiero agradecerle a todos los estudiantes que han sido muy pacientes y a los estudiantes que han participado. También quiero hacerle una invitación muy especial a todos los estudiantes que no han podido comunicarse con nosotros. Envíen, aunque sea físicamente, su trabajo, déjelo en la caja, porque es que si usted no envía ningún trabajo, entonces es indicio de que usted no está interesado en pasar esta materia. Estamos siendo muy flexibles con ustedes, entonces lo más importante es que si no tienen medios audiovisuales ni datos para poder enviarnos los trabajos y las fotos, entonces lo haga físicamente dejándonos el trabajo allí. ¿Listo? Y entonces no se les olvide, los queremos mucho, los extrañamos, los amamos. Esperamos volver con ustedes muy pronto. Chao.